Excelente pregunta. No hay que ser judío para estar en el ejército. En mi unidad hay árabes, beduinos, drusos, cristianos, rusos, de todo. Pero sí hay que tener alguna conexión con alguna ciudadana israelí, es decir, para ser parte de un ejército por asuntos de seguridad, por asuntos de muchas cosas básicas. Entonces tiene que ser israelí. Hay algunas excepciones, pero hay formas de ser voluntariado en el ejército. Yo conocí ahora unos amigos de Ecuador que no son judíos, que no son israelíes, y estaban un mes completo dentro del ejército, como voluntariados, ¿ok? Obviamente no lo van a mandar a la guerra, no lo van a dar un tanque, pero sí pueden ser parte y ayudar de verdad. Y en ese caso, ¿dónde uno derivaría eso? Entonces se hace normalmente a través de agencias. Por ejemplo, mis amigos de Ecuador lo hicieron a través de Sarel. Ellos tienen las conexiones y ya conocen todo el tema. Entonces no vayas a una persona que te dice, mira, págame tanto dinero, yo te llevo. Mentiroso. Vaya a una agencia conocida. Sarel, por ejemplo, en este caso no hago propaganda ninguno, entonces puede ser otros también, pero que sea alguien honesto, que sea una organización que existe y hay posibilidad. Y en ese voluntariado yo conozco gente de 60, 70 años también que lo hicieron. Entonces hay... No tiene que cobrar por el proceso. El cobro es por el boleto, por la estadía, por esto. ¿Quién? Si quieren ganar $2,000 ellos, ¿por qué no? Pero no creo que es necesario pagarlo. Es decir, creo que a través de Sarel, si compras un tour que incluye ya el tour, puedes pedir que parte del tour quieres ser voluntariado en el ejército y ahí se incluye dentro del paquete. Pueden haber pagos por estadía, pero es mucho menos del pago de un hotel en Israel. Porque la estadía dentro del ejército en algún lugar cerca a esos kibutzim donde están las bases es mucho más barato. Entonces tiene que ser más barato, no más caro. Sí. Perdón, no veo a todos. Usted se encarga. Bien. Rabino, de la vaca rojiza, la ceniza se utilizaba para purificar quien había tocado muerto, pero dice que aquel que teniendo la oportunidad de purificarse con las cenizas y no se purificare, será eliminado del pueblo. ¿Esa eliminación de qué se refiere? Primero, uno que tiene oportunidad de hacer algo bueno y no lo hace, entonces de alguna forma pierde, ¿ok? Es decir, es una pérdida de oportunidad. En el judaísmo se maneja mucho, según algunos, todo el tema de recompensa y castigo, ¿verdad? Por un lado. Yo personalmente no lo veo tanto así, yo lo veo como un efecto y causa más. Es decir, una persona, por ejemplo, que no hace lo que tiene que hacer, entonces la pérdida es de él. O te voy a decirlo de una forma un poco diferente. Muchos hablan del infierno, que hay fuego, que Dios cocina ahí la gente, otras cosas por el estilo. Maimónides, por ejemplo, lo ve de una forma diferente. El infierno es una ausencia del bien. En otras palabras, es no tener nada. Ese es el castigo. El castigo es una ausencia, no hay un castigo activo, es una ausencia del bien. Entonces, cuando alguien tiene la oportunidad de hacer algo bueno, de ser puro y no lo hace, entonces automáticamente, cuando no hay luz, viene la ausencia, que es oscuridad. Esa es la eliminación. No una eliminación así, que alguien llega desde arriba y lo elimina y cosas así que queremos imaginar por algunas influencias pasadas, o que sea como una película de no sé qué, sino es un concepto más espiritual. Y podemos ver en la Biblia, aparecen muchos castigos, ¿sí? Si uno no cumple Shabbat, lo matan a piedras, y si uno hace así, hace así. Pues alguien me preguntó, ¿cómo es posible que tantos castigos en el judaísmo y ustedes dicen que son liberales, humanos y esto y lo otro?
Entonces, es una pregunta muy buena. ¿Por qué tantas amenazas? ¿Por qué tantos castigos? Pero para entender un texto, es un deber de entender el contexto histórico donde escriben ese texto. Y si uno ve a esa época de la historia, estoy hablando hace más de 3000 años, y está viendo la época y el contexto histórico, primero, derechos humanos es una palabra que nadie conoce. Todos, como dije antes, son objetos del hombre de la casa, así de la misma manera, según las leyes de Hammurabi, por ejemplo. Si uno mata a un niño, ¿qué le hacen? Matan a su niño. Si uno viola a una mujer, ¿qué le hacen? Violan a su mujer. Es absurdo, ¿verdad? Pero ¿por qué era así? Porque lo vieron todo como una pertenencia. Es decir, te dañó una pertenencia, en ese caso tu hijo, entonces te van a hacer lo mismo, te van a matar un hijo. Hoy en día no lo entendemos, pero en aquel momento, la vida, cuando uno se enojaba con su esposa, ¿qué hizo? Lo podía matar. Como dije, en China hace poco todavía, cientos de años, no era un castigo penal hacerlo. Es decir, no, es mi pertenencia, si eso lo mato, ¿cuál es el problema? Y así en toda la historia. Llega la Torah y dice, y aquí viene el concepto más importante que tenemos, según ese concepto, examinar toda la Torah. Cuando uno ve que su mujer es infiel, ¿qué tiene que hacer? Dice la Torah, llevarla al templo. Se escribe una megilá, un pergamino especial para ella. No se puede usar algo de antes. Tiene que escribir algo nuevo, un sofer especial. Lo tienen que eliminar en agua. Un proceso que dura tanto tiempo hasta que ese tipo se tranquiliza. Es decir, el concepto no era para matar a la mujer. El concepto era para tranquilizar al hombre. Para llevar a darle un equilibrio. Por ejemplo, hay un concepto, no sé si conocen, el hijo rebelde de la Torah. ¿Qué hay que hacer al hijo rebelde? Matarlo, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo? ¿Matar al hijo? Y la respuesta es, dice el Talmud, ese caso nunca pasará y nunca pasó. Entonces, ¿por qué está? Porque antes uno se enojaba con el hijo, lo podía sacrificar, lo podía matar. Era muy normal. En todas las culturas del mundo encontramos restos de eso. Si es en la Inba, en África, si es en Machu Picchu y los aztecas y en Maya, y si es en Mesopotamia, en cualquier lugar encontramos que sacrificaba un hijo. Entonces cuando te dice la Torah, ¿quieres matar a tu hijo? ¿Estás enojado con él? Tráigalo al templo y lo matamos. Pero esperen, hay un proceso muy largo. Tiene que llegar el papá y la mamá. Tiene que tener la misma altura. A ver dónde se encuentra eso. Y tiene que encontrar la misma voz. Y tiene que esto. Y tiene que decir. Y tanta cosa que hasta que el proceso, el hombre ya dice, ¿qué? ¿Por qué llegué aquí? No, mi hijo es mi hijo, no lo voy a matar. Se tranquiliza porque el humano es parte animal, se enoja y el impulso lo puede causar a hacer muchas cosas malas. ¿Qué hace la Torah? Mete procesos que hace tranquilizar a ese instinto malo humano que tenemos. Entonces todos los castigos que ves ahí es controlar la fuerza, controlar el poder del humano y no llegar a realizar esto. Entonces en ese caso de uno que no cumple Shabbat, por ejemplo, tiene que matar, porque en el mundo antiguo, cuando uno no hizo lo que tenía que hacer según la religión, ¿qué le hicieron? Matarlo, porque molesta al mundo. Ustedes saben que según el Islam chiita, que es Hezbollah, Irán, por ejemplo, jamás son sunitas. Hay diferencias bastante entre ellos, es otro punto. Pero según el Islam chiita, el Mahdi, el Mashiach de ellos, ¿cuándo va a llegar? Únicamente cuando van a limpiar el mundo de todos los idólatras. Es decir, ellos quieren limpiar el mundo. Por eso cuando veo un tipo que protesta a favor de Haram, y digo, qué tonto los primeros que lo van a limpiar es él. Entonces lo van a matar, porque según él no puede protestar, ¿qué está haciendo? Entonces, pero no entienden el tema. Pero dice el judaísmo, no, cuando cada cosa, el humano tiene poder y piensa que es el rey del mundo. Llega a la Torah y te dice, primero no puedes matar a tu esposa, espérate, tiene un proceso largo y no lo puedes hacer. Cuando uno no cumple Shabbat, ¿quieres matarlo? Está bien, pero hay ciertas cosas que hay que seguir. Una de las cosas que hay que seguir, ¿sabes qué es? Hay que dar una advertencia 3 veces en frente de 2 testigos con palabras muy específicas, pero no es así nada más. El otro tiene que responder
con unas palabras específicas. Si no responde en esas palabras específicas, nunca lo pueden matar. Entonces, ¿por qué uno va a responder unas palabras específicas? A menos que quiera suicidarse, ¿verdad? Había uno que se quería suicidar. Lo encontraron en una cuerda alrededor de su estómago. Entonces su amigo le dice, ¿qué está haciendo? Dijo, me quiero suicidar. Entonces, ¿por qué aquí? Tiene que ponerlo en el cuello. Dijo, ¿estás loco? Lo intenté, casi me ahogo. Entonces, hay gente, tengo que entender el concepto. Entonces, en la Biblia, todos los conceptos que hablan de matar, de castigo, de esto, no es para realizarlo. Lo contrario, es para evitarlo. Es para controlar el poder. Por eso en la Torah, si uno juzga el texto bíblico de acuerdo al contexto histórico, encuentra la separación de poder de Montesquieu mucho antes. Encuentra los derechos que se habló John Locke y esto mucho antes. Encuentra en toda la parte de las castas Cohen Levi Israel, que no es casta de jerarquía uno encima del otro, sino un círculo. Encuentra lo que tú quieras. Por ejemplo, los franceses, los americanos, cuando gritaron libertad, igualdad y Ahva, amor, ¿ok? Libertad, libertad de Egipto. Como dijo Heinrich Heine, que la libertad está hablando en un acento hebreo. John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, dijo, si no creemos en Dios, debemos de creer por lo menos en el pueblo judío que trajo la libertad al mundo, el concepto que se puede liberar, porque todo el mundo tenía esclavos. Los primeros que dieron un día de descanso a los esclavos fue la Biblia, y metió tantas condiciones que ya no valía la pena tener esclavo. No te dijo no tengas esclavo, porque no puede anular la naturaleza humana, pero por lo menos metió tantas condiciones que al final se volvió que no era tan rentable tener un esclavo. Y así puedes encontrar el amor, amar a tu prójimo, amar a Dios, amar al extranjero, y también la igualdad, lo dijimos, que Dios creó al humano a su imagen y semejanza. En fin, debemos juzgar los textos históricos de acuerdo a su contexto, y ahí podemos entender la profundidad de las palabras de la Torah también hasta el día de hoy. Bueno, era una respuesta larga, pero pregunta buena. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con algo que escuché de su conferencia hace un rato, y es Israel por no me acuerdo qué dije, pero bueno. Yo le acuerdo. Israel por las consecuencias que ha vivido o por las circunstancias que ha vivido de persecución. Entonces esos ambientes hostiles han llevado a que ellos sean recursivos y pasen a la acción, ¿sí? Admiro a Israel, la salvación viene de los judíos. Gracias por estar aquí, te bendigo, y por favor la pregunta es, ¿cómo es ese plan de acción año 2024 en una persona como usted, Rabino? Mira, yo siempre digo, yo estudié historia, yo sé lo que pasó, no lo que va a pasar, ¿sí? Pero, mira, primero mi imagen, lo que va a pasar en Israel, ¿quieres saberla? Puede ser que este video se va a quedar sin relevancia en un poco tiempo, pero igual es mi pensamiento, ¿ok? Lo que puedo pensar, y para eso tenemos que entender, creo que es el concepto que muchos no entienden todavía. En Gaza se va a terminar la guerra muy pronto, ¿ok? Van a hacer un acuerdo, no van a hacer, pero igual la parte fuerte de la guerra ya la otra semana, 2 semanas se termina. En Líbano no se va a abrir nada de guerra, espero, sí, otra vez, puede ser todo diferente, pero creo que todos los intereses mundiales, tanto de Estados Unidos, Israel, Hezbollah, Líbano, Arabia Saudita, todos los intereses están en contra de la guerra. Entonces, por lo tanto, no creo que va a haber guerra, ¿okay? Aunque está calentando bastante ahí, pero nosotros tenemos que llegar a septiembre, principio de octubre, después de todo. ¿Y por qué? Porque después empieza frío, no empiezan guerra cuando hay frío, no empieza... y hay otros intereses. Va a firmar paz, un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, y eso va a traer otros países árabes, y para generar un Medio Oriente un poco diferente. No se va a arreglar totalmente el problema con Gaza, porque es un problema mucho más profundo, teológico,
y no tengo la receta de todo, pero yo tengo la esperanza que vamos a ir mejor, que vamos a estar mejor, que Israel también va a estar mejor, que todos los ruidos, que Colombia, que rompe relaciones, que esto, que el otro es pasajero, es temporal, termina la guerra y todos regresan a la normalidad de su vida. A nadie le importa mucho los palestinos, lamentablemente. La gente del mundo, cuando mataron palestinos, mucho más de ahora, hay videos en Siria, nadie hablaba. Cuando mataron millones en Congo, nadie hablaba. Cuando Assad sigue matando en Siria a su gente, nadie habla. Cuando mueren niños por todos lados, nadie habla. Entonces, el mundo no le importa a los palestinos. Piensa que poner una tela en un congreso se va a arreglar todos los problemas del mundo, pero no. Los únicos que en verdad trabajaron por el bien de los palestinos fue Israel, que le dio trabajo, que le dio comida, que le dio dinero, que le dio bastante asunto. Y hay un plan de Gaza 2035. Hay un gabinete en Israel que está trabajando de ese tema para traer desarrollo y transformar a Gaza como una base de tecnología para el Medio Oriente. Si va a pasar o no, como dice, Dios es grande, ¿sí? Nosotros menos. Entonces podemos tratar, pero yo siempre digo que el mundo cada vez está mejorando en todos los aspectos. Hay un escritor holandés que se llama Hans Rosling. Él escribió después de 30 años de trabajo, de investigación, que estamos en el mejor mundo posible en todos los aspectos. Y la gente dice, no puede ser. Claro, porque hace 1000 años o 500 o... ¿Sabe qué? Bill Clinton, cuando empezó su presidencia, ¿sabes cuántas páginas de internet había? 45. Cuando salió de su presidencia, más de 400 millones de páginas. Es decir, el mundo creció. En 1990 salió un libro que habló de todo lo que va a pasar en el año 2000. Y sabes que no había la palabra internet ahí, porque no lo conocían. ¿Ok? Es decir, el mundo da brincos y pasos que nosotros ni entendemos y avanza en todos los lados, en todos los aspectos. Por ejemplo, él pregunta en el foro económico de Davos, en Suiza. Él hace pregunta a todos los presidentes del mundo y hace varias preguntas y él dice, la conclusión es que los monos en el zoológico podían responder randomáticamente mejor que esos presidentes, porque todos se equivocaron en 90%. Y la pregunta, por ejemplo, él hace, ¿qué punto del mundo pobre, de los países más pobres, los niños tienen acceso a colegios, a educación? Le da 3 opciones, 22%, 38 o 67. Todos responden 22, 38 y la respuesta es 67. No hay ni un país en el mundo que la tasa de mortalidad de los niños va subiendo, en todo va bajando. En todos los lugares, más que duplicamos el promedio de vida. Estamos en el mejor mundo posible, ojalá que lo vamos a cuidar. Pero nada más termino con tu pregunta. En el año 2000, el periódico New York Times hizo una página muy interesante. ¿Qué pasó 100 años atrás, en 1900? ¿Y qué pasará en el año 2100? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en el año 1900? Es lo más fácil. Abres internet, sacas 5 cosas y ya tienes para la página. ¿Qué va a pasar en el año 2100? Ahí apareció un cuadro muy pequeño y dice ahí, encendido de velas 1648. Entonces alguien le preguntó, ¿y por qué pusiste eso? Dijo, yo estuve buscando, dice el escritor, yo estuve buscando qué va a pasar en el año 2100. La única cosa que encontré seguro que los judíos tienen un calendario y en el calendario tienen hasta 100 años para adelante y ahí dice que el encendido de vela va a ser 1648 y efectivamente el año 1 de enero 2100 va a ser un viernes, el encendido de vela va a ser 1648. ¿Qué quiero decir? No sé qué va a pasar, yo sé que el pueblo de Israel va a seguir, que vamos a encender la vela, que vamos a seguir encendiendo la luz, también 2100, 2500 y más adelante también, y vamos a traer más y más luz. Eso, téngalo por seguro. Sí. Toda rabino. Y me gustaría mucho que hablaras un poquitico de una organización a la cual perteneces, que es SACA. Y a su vez que les explicaras, de pronto muchos de acá no saben ese contexto. Y también hablando de la parte del juzgamiento, ¿qué va a pasar con el juzgamiento ahorita de Hamas y con la parte de Hezbollah?
Bueno, una charla completa, pero bueno, te lo voy a resumir rápido. Zaka es una organización que nace hace más de 30 años por un atentado de un bus que lo llevan y mueren ahí mucha gente. Y el director de Zaka de aquel entonces hoy no está en vida. Él está ahí con algunos y no saben dar ayuda, no saben nada, y él entiende que es muy importante dar ayuda y empieza a capacitar gente, empiezan a levantar. Hoy en día trabajan en más de 40 países. Mi historia personal empezó con ellos por una historia diferente. Yo estuve en Guatemala, era Pesach, un Shabbat de Hol HaMoed Pesach. Mi familia se fue a Israel justo, toda la comunidad se fue a vacaciones porque era Semana Santa también. Entonces había vacaciones generales. Yo me quedé solo casi. Sí, como ustedes saben, el primer ministro Ehud Barak, después de perder las elecciones, entró a la oficina y hizo así. Dijo, ¿qué, ganamos? Dijo, no, quedamos tú y yo, le dijo a su secretario. Entonces, así, ni eso podía hacer, estuve solo. Entonces, dicen siempre que alguien llama a la oficina de Ehud Barak y le dice, quiero hablar con Ehud Barak, primer ministro. Y la secretaria dice, ya no es primer ministro. Ok. Llama otra vez, quiero hablar con Ehud Barak, primer ministro. Ya no es primer ministro. Boom, ok. Llama otra vez, 10 veces hasta que la señora se enoja. Ya, señor, te dije 10 veces, un gallego podía entender. No es primer ministro. Dijo, ya lo sé, pero me gusta escucharlo. Pero bueno, el tema, dejemos la política por un lado. Ehud Barak era uno de los genios de Israel. ¿Sí? Más militares, pero también su guardaespaldas estaba después en mi comunidad en Guatemala mucho tiempo. Me dijo, mira, yo fui de muchos, pero él era un genio. Pero bueno, el tema, yo estoy en Guatemala y yo llamo al rabino de Chabad que está en La Laguna. Hay una comunidad de Chabad ahí, vienen 200, 300 mochileros cada semana. Tiene algo muy lindo ahí, están invitados cuando van a llegar a San Pedro de La Laguna. Mi familia está ahora ahí. Es un lugar muy lindo. Entonces, digo, en Shabbat en la ciudad de Guatemala, ¿qué voy a hacer? Me voy para allá. Era jueves, yo llamo al rabino y le digo, llego. Él me dice, sí, ni modo, no tenía otra opción. Entonces, en el camino, él me llama otra vez. No quería responder, tal vez me va a decir, no tengo espada, no sé qué. Pero le respondí y me dice, mira, hay un joven que se cayó de la moto, le sale sangre de los oídos, problemas por todos lados. Vaya, se fueron a Sololá, a un hospital ahí. Si puedes pasar por ahí a ayudarlos porque no saben español, está con su amiga. Bueno, voy para allá, veo el hospital, está la verdad muy complicado, no hay nada ahí y el tipo está ya inconsciente, su cabeza se empieza a inflar, sangre y problemas por todos lados. Yo llamo al doctor Emilio Michán de la comunidad de Guatemala, un doctor muy famoso, y le digo, mira, ese es el caso, le saqué foto, le mandé, me dijo, si no viene en 3 horas a la ciudad, muere. Entonces le dije, mándenme, tráiganme una ambulancia, el tipo tiene seguro, después le pagamos, no hay problema, pero necesito llevarlo lo más rápido posible. Señor, eso se trata con 24 horas de anticipación. Dijo otra vez, yo no soy profeta, yo soy tal vez rabino, no profeta. No sabía que eso iba a pasar. No había manera de sacar una ambulancia. Al final encontramos un piloto y un helicóptero y una historia larga, la verdad, porque no se podía ahí aterrizar y ellos no querían liberar al tipo porque es 24 horas después que hay que... una cosa lo tenía que robar, manipular. Al final lo llevamos al hospital con helicóptero, llegó, pasaron 2 horas, no lo lograron a despertar. Su familia me llama de Israel con el hermano que está en Miami, me dice voy a mandar y sube a la línea al director Mati Goldstein de Zaka de aquella época, el director internacional, traer una ambulancia de avión especial para llevarlo a Miami y así lo hicieron y listo. Ese tipo de Zaka me dice, mira, ¿qué es Guatemala, no Guatemala? Le expliqué, mira, aquí la gente puede morir, hay pueblitos que están desconectados. Y esto, me dijo, mira, nosotros tenemos un plan, tenemos un curso, capacitaciones, esto, lo, pero si ustedes quieren lo podemos hacer. Bueno, háganlo. No, pero eso tiene que construir un campo donde se va a entrenar la gente, es un curso avalado por Naciones Unidas también, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, hicimos con varias comunidades evangélicas ahí, construimos el campo, trajimos a todos Zaka, agarramos 45 personas de diferentes cuerpos de la ciudad y empezamos a hacer el primer curso. Y era muy interesante porque él habló ahí en los cursos, yo aprendí muchas cosas que la gente a veces no piensa. Por ejemplo, él le dijo, si hay un terremoto a las 4 de la mañana, ¿dónde van a buscar? No, en todos lados vamos a buscar.
Dijo, no, en edificios públicos no va a haber gente a esa hora normalmente, entonces vayan a buscar casas. Si pasa a las 11 de la mañana, van primero a edificios públicos y después, un montón de cosas. Por ejemplo, con este que cambia la llanta del carro, se puede salvar vida en terremotos. Ahora estuve en Turquía y eso, usamos esto. El gato lo llaman. Yo lo tengo negro, el gato negro, entonces complicado. Había una pareja que llegó con el rabino, una historia verídica con Rav Kanievsky, y la señora dijo, yo quiero anular el compromiso del matrimonio. ¿Por qué quieres anular? Porque cuando hablé con mi novio, pasó un gato negro ahí, y esto no. Y todo el mundo le hablaba que no, que el gato negro ya es una leyenda que no funciona, pero la señora terca, pasó gato negro, no hay matrimonio. Se fueron con el rabino Kanievsky y el rabino. Gato negro sí es un problema, usted tiene la razón. No se puede casarse así. Si tiene toda la razón, hay que romper el compromiso. Es complicado, pero hay una solución. Si va a pasar un gato blanco, ya se soluciona. Trajeron gato blanco, lo pasaron, se tranquilizó. Una historia real. A veces hay que hacerle caso a las personas, no hay que empezar a discutir contra él, como el cuento del gallo de Rabbi Nachman en Breslev. El tipo que pensó que es gallo. Hay que ser gallo para sacarlo de su gallegura. En fin, entonces ya trajimos a Zaka, ya se acabó todo esto. Termina el curso. Poco tiempo después empieza la erupción del volcán del fuego. Porque eso no llegué al Congreso. Ese era el mismo día que estuve en el aeropuerto. Entonces del aeropuerto, 2018, julio. Sí, 3 de julio. Entonces yo estoy ahí. Y empieza y dice que no hay vuelo, que toda la pista está llena de ceniza. Bueno, de ahí empezamos a mover. ¿Y quién son los primeros que van a salvar la vida? Los 45 nuestros, no son israelitas, son guatemaltecos. Pero tenían los chalecos con la palabra Zaka en hebreo y la gente dice, ¿qué es esto? Y empezó todo el mundo a hablar de eso, se empezó a crecer, de ahí nació la coalición humanitaria, de ahí nacieron muchos proyectos en más de 38 países y muchas cosas. En fin, un día me llama un joven y me dice, mira, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro, pero ¿quién sos? Entonces me dice, yo soy el joven que se cayó de la moto y de esto, el otro. Le dije, wow, qué milagro. Me dice, y me voy a casar. Le dije, usted sí, con razón se cayó de la moto. Sí, algo así. Entonces, y me invitó a la boda y me dice, me salvaste la vida. Entonces le dije, yo no te salvé la vida, tú no sabes cuántas vidas salvaste tú. Y cada Pesaj, antes de Pesaj, él me manda una foto actualizada de su familia. Hoy tiene 2 hijos y es una historia muy interesante que en Estados Unidos. Y de ahí salió. Entonces Zaka ahí nace. Entonces yo me volví el director de Zaka en América Latina de aquella época hasta hoy. Pero cuando pasa los 7 de octubre, los primeros que tenemos que hacer es ir a los kibutzim bajo fuego y empezar. Al principio nos que dijeron que hay 3-4 personas muertas. Grave, triste, pero ok, vamos, está bien. El choque de la primera vez que lo que vimos, lo que es, no lo quiero detallar porque a mí también me hace mal, pero son cosas que terribles. Cuando alguien dice esos animales, está ofendiendo a los animales, porque lo que ellos hicieron son cosas que no se puede hablar, y menos en Shabbat, pero tenemos que decirle al mundo, si alguien apoya a esos monstruos, está mal de su cabeza. Ese es el punto más sencillo. Y nada más termino, a esos monstruos hay que eliminarlos. No hay aquí belleza de hablar bien, de hablar bonito, de la Biblia, del amor, de esto, no existe. Porque el 6 de octubre Israel le dio todo, absolutamente todo. Permisos de trabajo, comida, dinero, alimentos, lo que tú quieras. Ellos transformaron todo eso, lo usaron en contra y no mataron nada más judíos. Mataron árabes, mataron tailandeses, llegaron con el amor, la pasión a la sangre y festejaron de eso. Estaban orgullosos de quemar un niño, de matar a una mujer, de hacer y cometer cosas que no se puede imaginar. Y por lo tanto, tenemos que entender y decirle al mundo, si ustedes no quieren apoyar a esa guerra, que es para ustedes también, porque si Israel pierde, todos los radicales del mundo van a levantar y van a hacer lo mismo. Entonces, porque ellos ven. Entonces, el radical entiende nada más fuerza. Ustedes saben que Egipto, Jordania hicieron paz con Israel después de guerra.
En Medio Oriente el idioma es fuerza. Respetan al fuerte, no al débil. Israel debe mostrar su fuerza para sobrevivir, porque si no, lo van a eliminar. Porque todos los grupos de alrededor, tenemos Hamas, Jihad Islámico, Halal al-Aqsa, Hezbollah, Irán y otros miles de grupos. Y tenemos que entender, Israel está, si quiere existir o no quiere existir, en eso depende. Si Israel no elimina esos grupos, todo el mundo va a sufrir. Todo el mundo va a sufrir. El radicalismo está en un punto que tenemos que entender. El mundo con toda su belleza, Obama dijo no hay terror musulmán y palabras lindas, y ¿qué terminó haciendo? Una primavera árabe con un desastre, con una selva, completamente un caos en el mundo. Trump llegó con toda su locura, empezó a hablar y todos dijeron tonterías, pero al final dejó un mundo con acuerdos de paz y con un mundo mejor. Esa es la realidad, sin entrar ahora, no soy republicano, no soy demócrata, no soy Trump, no soy Biden, pero si vemos los resultados, ¿quién dejó un mundo mejor? Lo que sabe hablar del problema directo sin poner palabras lindas alrededor. Sí, lo que pasa es que Saca son los encargados de limpiar la sangre, de recoger los cuerpos, si hay mutilaciones de miembros y demás, ellos son los que se encargan de una manera honrosa de limpiar cada suceso. No, Zaka se encarga de desastres, de problemas, de terror, de todos los lugares. ¿El micrófono para preguntas? Sí, aquí. Buenas tardes, Rabino. En la Haftará de esta mañana nos habla del caso de Yefté, allá en Shoftim. En nuestra cultura occidental esa palabra holocausto tiene una connotación. Desde el punto de vista o la cultura judía, ¿cómo interpretan esa parte? Mira, el libro de Rav Shaul Malech, por ejemplo, que también escribe de hebreo a español, también la Korban Olá lo traduce holocausto, o lo que todo sube para arriba. De alguna manera, esa es la traducción. En hebreo, la palabra holocausto nunca existió, sino existió la palabra Shoah, que es muy distinta a lo que es holocausto. Después el mundo lo conectó y se volvió una sola palabra, pero hay muchos. Yo estuve escuchando varios sobrevivientes del holocausto y eso dijeron, nosotros no lo llamamos holocausto, lo llamamos Shoah. Es otra palabra para esto. Es más, al Shoah tampoco en los cursos, por ejemplo en el curso de la universidad que yo aprendí genocide, el curso de genocide, dice que holocausto no es genocidio. Es decir, es otra palabra. Entonces, otros conceptos que hay que entender. Entonces, holocausto en la traducción de la Haftará, en hebreo también se traduce, es decir, el hebreo en español lo traduce como holocausto. Nada más un detalle, según muchas opiniones, no sacrificó a su hija al final. Pero hay ahí distintas opiniones. Hay unos que dicen que sí, pero al final, ¿por qué sacrificó a su hija? Él podía ir a anular su promesa con el rabino de aquella época, que era Pinjas. Pero él no quería ir con el rabino porque dijo, el rabino tiene que venir conmigo. El rabino dijo, no, él tiene que venir conmigo. Por una discusión de ego murió una señora. Pero es grave. Buenas tardes, rabino. Mi nombre es Juan Camilo Prieto. Y bueno, le doy muchas gracias por estar acá y gracias también a todas las personas que han permitido que usted esté en este espacio. Mi pregunta va más relacionada acerca de su vocación. Yo soy ingeniero de software, pero por las vueltas que da la vida y por la voluntad de Hashem terminé trabajando para una ONG que se llama Save the Children. En medio de ese proceso comencé a cuestionarme mucho acerca del propósito que yo tenía y de qué manera yo podía utilizar lo que había conocido y lo que he aprendido a lo largo de mi vida, no solamente en lo académico, sino también en la experiencia de vida. Y me he cuestionado cómo la vida y Hashem me ha llevado a través de mi conocimiento y mi experiencia de ayudar a las demás personas, a través de la vocación en cuanto a ayudar a las demás personas, ayudar a las demás personas, pero sobre todo tener esa vocación de el trabajo humanitario. Yo he tenido también un proceso bastante curioso acerca de eso, pero quería preguntarle acerca de su proceso para llegar a trabajar, digamos, con todo lo relacionado con los temas humanitarios y preguntarle también de qué manera nosotros nos podríamos involucrar en todo esto. Bueno, primero felicitaciones también por tu trabajo. Es muy importante
el trabajo humanitario y cómo yo llegué a esto. Entonces hay dos partes de la respuesta. La primera parte es lo que conté antes del joven que se cayó de la moto y de ahí se empezó. No, yo no empecé a decir yo quiero trabajar en todo el mundo, sino empezó por una acción, empezó por una oportunidad. Es el punto histórico, vamos a decir, donde empieza, pero el punto teórico, el punto pensativo de donde comienza eso, es cuando yo empiezo a leer lo que es la Torah, lo que es el Talmud. Ahora, uno lee desde que nace, ¿verdad? Pero siempre tiene el pensamiento que todo es para los judíos y judíos y judíos y judíos. Y de repente, yo salgo de Israel, ¿sí? Como joven, y empiezo a ver otro mundo. Empiezo a ver en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en México, Colombia, Guatemala. De repente veo mucha gente. Y mientras más empiezo a interactuar con esa gente, entiendo que somos iguales. Tenemos las mismas necesidades, primero. Entonces, yo creo que es un proceso automático que uno abre su mente a través del proceso que empieza a viajar en el mundo. Te doy un ejemplo. Uno de los que más aportaron al mundo moderno hoy en día son los ingleses, los británicos. ¿Y por qué? En filosofía, no nada más lo que cité Adam Smith o David Hume y John Locke y miles. Hay una lista muy grande en casi todos los aspectos que tocas hoy, en la filosofía moderna, en la ética moderna, en muchas cosas. ¿Y por qué los ingleses? ¿Por qué los británicos? Porque ellos dominaron un cuarto del mundo. Es decir, ellos vieron tantas culturas diferentes que tenían que cambiar la mente. No podían estar dentro del mismo cuadro pensando que ellos son los únicos verdaderos que hay. Es decir, eso es un choque tal vez contra la realidad que uno encuentra y dice, no es posible que yo soy el único elegido por Dios y hay tanta gente que llegaron aquí, ¿qué hacen? Es decir, debe de haber alguna explicación. Entonces uno empieza a ver y a leer la Biblia de los ojos de los lentes nuevos que compró en América Latina, por ejemplo. Entonces empieza a ver, espérate, aquí no se habla de religión primero, aquí se habla que llegamos del mismo ser humano. Y aquí se habla de que llegamos así, y aquí se habla de las peleas de las familias, y de repente uno empieza a entender que el judaísmo, una de las principales cosas del judaísmo es mejorar todo el mundo para todos. Es decir, luz a las naciones no es un concepto de venderle paneles solares. Es también lindo, ¿verdad? Pero el israelí quiere vender paneles solares. Sí, cada segundo israelí que encuentro, o sistema por goteos que funciona con paneles solares. ¿Ok? Que es lindo, está bien, no digo que no, está bien, ¿por qué no? Pero, y sí. El árbol, pero el árbol debe tener un panel solar. Pero, entonces, uno dice, ¿qué es luz a las naciones? ¿Qué es luz? ¿Qué es el concepto básico? No estoy hablando de algo profundo. ¿Qué es el concepto? Cuando yo prendo la luz, ¿qué estoy causando? ¿Y eso qué está causando? Yo no te estoy dando, por ejemplo, un ejemplo, tú estás leyendo un libro, hay oscuridad, ¿puedes leer? No. Prendí la luz, ¿puedes leer? ¿Qué estás leyendo? Lo que tú trajiste. Es decir, yo no te traje nada, yo simplemente te ayudé a ver lo que ya tenías. Luz a las naciones es un concepto que debemos de, como dije antes, de prender la esperanza también a la gente más lejana del mundo y a los pobres más grandes y donde están, que vean su talento, que vean sus cosas. Por eso al principio nosotros repartimos comida y todo, hoy repartimos comida más en tiempos de catástrofe y esto, pero aprendí durante el trabajo que lo mejor es darle a ellos las herramientas para poder desarrollar su talento, sus cosas, es decir, a través de educación, a través de muchas cosas. Entonces por eso, y así voy a la segunda parte de tu pregunta, si nosotros queremos generar un impacto, y hoy en día eso es lo que tenemos que hacer, es ser esa luz a las naciones. Un ejemplo, es buscar un lugar donde hay una necesidad, donde se puede haber una necesidad que no hay agua, que no hay estudio, que no hay, por ejemplo, enfermedades,
ahora en Guatemala, el día martes, voy a llevar a Sergio a un lugar donde encontramos que todos los niños sufren de una infección en el estómago, porque toman agua de ahí y el agua está mal. ¿Ok? Como ese señor que llegó con el doctor, dijo, donde toco me duele. José, tu dedo está roto, entonces tiene que arreglar el dedo. Entonces, si hay un problema en el agua, hay que cambiar el agua. Ok, pero para cambiar el agua también tenemos que ver cómo hacer con el niño. Entonces hay uno que tiene farmacias en Guatemala. Yo hablé con él y él de su buena voluntad dijo, yo doy todo lo que es necesario para ese tratamiento. Mientras ustedes arreglan el tema del agua. Mira, no gastamos ni un centavo en eso, ni un centavo. Una persona que es experto del tema del agua, otra persona que era de las farmacias, otro aquí, otro allá, y vas a ver el martes, cuando Sergio tal vez lo va a poner en su video, vas a ver cómo va a funcionar el proceso, sin mover un centavo. Es decir, hay gente que me dice, mira, yo no tengo dinero. Yo estuve en México una vez en la comunidad judía de México, hablando con los jóvenes ahí, me dijeron, háblale de Tikkun Olam, del proyecto de eso. Bueno, le hablé, sale un joven, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Dije, señor, espérate. Mis papás no tenían dinero y no tenían ni siquiera el concepto de, para ellos lo que yo hago es un poco extraño, no es normal, ¿ok? Entonces no tenía ningún apoyo de esto, ni económico, ni moral, ni nada de eso, todo lo contrario. Y todavía logré hacer esto. Tu papá es uno de los ricos de la comunidad ahí y me dices que no puedes, ¿qué te pasa? Es decir, primero tenemos que entender que tenemos capacidad. Y uno que tiene comunidad y uno que tiene eso, tienen capacidades. Es decir, pueden buscar proyectos de generar impacto. Yo con el pastor le dije que yo estoy comprometido de hacer un proyecto aquí en Colombia y lo vamos a hacer. Y con la ayuda de ustedes porque es importante que apoyen al pastor, ¿verdad? Entonces, pero ya hicieron el proyecto, ¿sí? No soy el que inventa el círculo aquí porque ya tienen la sala Line en La Guajira, pero queremos hacer otro proyecto y lo vamos a hacer, ¿ok? Porque la próxima vez que yo llego va a ser para ese proyecto. Entonces, sí, entonces es importante generar esos impactos porque es lo único, esa luz va a alejar toda la oscuridad de antisemitismo, de todos los problemas. En vez de hablar de los problemas, nosotros vamos a traer soluciones. Y eso es un punto importantísimo que tenemos que hacer. Entonces, perfecto, Keren Kayeme también va a aportar al proyecto que vamos a hacer. Muchísimas gracias por el aporte. Claro, por supuesto. Entonces ya tenemos a la comunidad Yovel con el pastor, ya tenemos Keren Kayeme. Yo me comprometo a venir a mi costo, esto, para llegar a ser parte de esto. Y si hay que traer un experto de agua, si esto, si el otro, yo me comprometo también de mi parte en lo que yo puedo. Y juntos hacemos. Aquí no es usted se involucra conmigo, no, olvídate de ese concepto. Usted hace, nosotros hacemos, todos hacemos. Aquí no es uno que, sí, porque de Chile me llamó una señora una vez, no me llamó, me mandó un mensaje. Y me mandó muchas veces, ¿ok? Hasta que tenía que responder. No siempre veo los mensajes, pero me dice, mira, yo quiero también hacer. Bueno, hágalo, ¿cuál es el problema? Entonces me dijo, no, ¿cómo se hace esto, el otro? Entonces le dije, ok, ¿tienes un grupo de amigos, amigas, alguien que puede eso? Me dijo, tengo unos 3, 4 personas que, ok, vamos a hacer un Zoom. Y empezamos a hacer un Zoom. Y empecé a entender cuál es el asunto y eso. Y dije, mira, yo tengo un viaje del Ministerio de la Diáspora que voy a visitar comunidades. Voy también a Chile. Voy a llegar. No, pero nosotros estamos en Rancagua. Entonces, vénganse para Santiago. ¿Cuál es el problema? Y si no, yo llego a Rancagua. No hay problema. Entonces, fui esto, el otro. Hoy en día hay una parte de la coalición. Tenemos proyectos muy lindos en Chile. La verdad que yo me sorprendí hasta qué punto se llegó esto y eso, es decir, yo no soy el rey del universo, tampoco soy el barón Rothschild, entonces no, pero juntos podemos hacer. Si hay compromiso de las dos partes, siempre podemos hacer. Te digo nada más una historia verídica que me pasó en Los Ángeles. Había un tipo de Los Ángeles que me mandó un mensaje: tus videos están de mala calidad.
Dije, bueno, otro que me critica, está bien. Sí, pero ese señor no era para criticar, era para traer solución. Y me dice, yo te voy a mandar una cámara especial, que esto, que el otro, que esto. Y me mandó, si ustedes lo van a buscar en Facebook, está la cámara, está en todo. Entonces, él me lo mandó. Y un día me dice, cuando tú estás por aquí, me avisas, quiero que hagas una charla a mi comunidad y eso. Tienen una comunidad pequeña. Entonces, está bien. Yo una vez viajé a Etiopía y tenía que agarrar el vuelo Guatemala a Los Ángeles a Etiopía. Entonces, paré en Los Ángeles, dije, ok, tengo unos 10 horas aquí, lo llamé. Arregló la charla, hicimos la charla y todo, y antes de ir al aeropuerto había un tiempo, yo no tenía comida kosher en el avión porque cerré últimamente, entonces, ok, vamos a comer algo ahí, había un restaurante kosher así de comida rápida, entonces hicimos ahí, trajo hummus, trajo shawarma, trajo esto, y bueno, no como Bakari comiendo shawarma, no saqué fotos de eso, pero salió bien. Entonces terminé de comer y dije, tengo ahora, son 22 horas de vuelo, pagando en Irlanda, pero sin salir del avión, 22 horas, mejor llevo algo conmigo también. Y se quedó un poco hummus, se quedó una pita, se quedó eso, agarré la pita, agarré el hummus, lo puse todo, agarré un papel aluminio y listo, me fui. Y se acabó el asunto. Regreso al otro año a Los Ángeles y el tipo me dice, tienes que venir a ver lo que pasó. ¿Qué pasó? Me enseña un lugar donde hay gente que no tienen dónde comer, que comen ahí. Me dice, es por ti. Dije, yo no me acuerdo que doné algo aquí. Dice, no, ¿te acuerdas que agarraste toda la comida y esto? Yo regresé con mis hijos impactado y dije, mira, ese rabino no quería despreciar la comida, lo arregló para darle a un pobre. No sabía que lo hice para mí. Lo hice para mí, él pensó que lo estoy haciendo para un pobre. Entonces, mira, hasta qué punto uno puede generar un impacto. Es decir, no quería generar impacto, no tenía la intención, tenía la única intención de llenar mi estómago. Pero al final se generó un impacto. Entonces todo es posible, todo es posible. Sí. Rabino, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. Dentro de lo que yo alcanzo a conocer de usted, desde la comunidad Joel del año pasado, que tuve la oportunidad de conocerlo, luego comprar su libro y ver algo de su pensamiento en medio de sus escritos, como el tema de la pandemia, son temas que uno nunca espera, que uno sabe que pueden llegar, pero uno dice, de pronto le toca a mi generación o no. Hace poco lo sigo en Facebook y tuve la oportunidad de verlo al servicio de la CFDI. Quisiera preguntarle, ¿qué pasa por su mente, por su corazón, cuando usted está en medio de este servicio que diferente al rango, pues hay algún tipo de peligro y más con la responsabilidad de su familia? Quisiera entender un poco qué puede sentir uno. Hago referencia a lo de la pandemia porque uno nunca quisiera que su país entrara en algún tipo de conflicto, pero pues por servicio a la patria hay que empezar a llamar entre líneas y líneas. Esa es mi pregunta. Bueno, una pregunta muy buena. Te digo, mi suegra me mandó feliz a la guerra. No, la verdad que es muy difícil por varias razones que ni uno piensa a veces. Hasta mi hija cuando estaba en los estudios, es decir, la maestra dijo que como uno piensa que todo bien, ¿no? Pero los hijos lo agarran muy duro, la esposa lo agarra duro, toda la vida se cambia por un lado. Ahora, yo no soy el comandante más especial del ejército, pero todos en Gaza, en Rafah, en todos esos lugares hay peligro constante en cada segundo. Porque cada loco te sale de ningún lugar y te manda un RPG y puede volar donde estás. Y donde si estás en un Hammer, por ejemplo, entramos a Gaza con un Hammer abierto totalmente. En cualquier momento uno te puede disparar y matar. Y sí pasamos situaciones complicadas. Algunos de nuestra unidad también murieron. Y eso es lo que le explico siempre a la gente, también a este tipo que estaba en la plaza. Me dijo que estamos matando niños. Dije, señor, ¿usted está de acuerdo que Israel es un país fuerte? No, usted me dijo que somos los fuertes. Me dijo, sí. ¿Usted está de acuerdo que Israel podía eliminar a Gaza en un día? Me dice, sí, ustedes tienen bombas atómicas. Entonces le dije, ¿y por qué Israel no lo hizo? Si Israel quiere hacer genocidio, ¿por qué no mata de una sola vez a todo Gaza? Es decir, en 8 de octubre podía eliminar a todos y listo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabe qué? No nada más que no lo hizo, sino arriesga la vida de los soldados
que casi 700 soldados murieron. ¿Para qué? Para evitar pérdida de vida de inocentes. De nuestra unidad, cuando dispararon a nosotros en vez de responder teníamos que verificar primero si hay inocentes ahí o no en la casa donde disparan. Y murieron ahí soldados nuestros. Es decir, mueren, hay heridos, hay mucha tristeza alrededor de todo ese tema. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que no hay inocentes. Es decir, también es un estado muy difícil. No es que tienes libertad de actuar donde quieras. Hay peligros que a veces no puedes responder bien. Es una situación muy, muy complicada. Además que Gaza es uno de los lugares más poblados. No es un lugar que... Es decir, de cada segundo de cada lugar te puede salir un tipo. Y ponerte una bomba y volarte la casa. Y ya pasaron. Y además el peligro que de otra unidad a otros pueden sospechar. Y eso también pasó. Y muchas cosas que pueden pasar. Pero te digo... Una cosa que a mí más me impactó en todo el tema de la guerra, entrando a Gaza, saliendo en varias ocasiones y estando ahí un tiempo, el impacto más fuerte que tenía era la distancia entre Gaza y el kibutz. Saliendo de Kerem Shalom, a unos minutos estás en Rafa. Saliendo de Be'eri, a unos minutos estás en Gaza, en Misdaron Netzarim, en Khan Yunis, en Sajaiya. Es decir, a minutos. No estás hablando de aquí que uno que vive allá. Yo estuve en la guerra en Ucrania también. Fuimos ahí en Varsovia. Es decir, Rusia, ¿sabe qué distancias tienes que pasar ahí de un lugar al otro? Es decir, aquí estás hablando de minutos. Eso para mí generó un impacto. ¿Por qué? Porque en Kibbutz Be'eri, ¿sí? Un ejemplo, donde fue uno de los kibbutzim más atacados, hay gente de la izquierda que eran pro-Palestina, que eran pro-paz, que hicieron todo para hacer paz. Y no nada más para hacer paz, sino para desarrollar tecnología para el mundo, sistemas de agricultura, muchas cosas buenas que salen de Be'eri para el mundo. Y unos minutos de allá hay unos tipos que parecen iguales, pero todo lo que hacen es dañar al otro, es destruir al otro, es matar al otro, es traer sangre, traer maldad. Y no me cabía la mente, no podía captar cómo puede haber una diferencia tan grande en una distancia tan pequeña. No se podía captar, hasta hoy no lo capto, no puedo entender hasta qué punto la teología de un radicalismo puede llevar a humanos a cometer las barbaridades más grandes de la historia. Esas cosas que a mí me impactó en la guerra porque, mira, tú ves a los palestinos y de un lado hablas con algunos, hay árabes que quieren vivir en paz, hay gente que quiere vivir en paz, pero de otro lado ves esa teología que está comiendo por eso hicieron una encuesta en Gaza. Todavía la mayoría de los gazatíes apoyan a Hamas. Es decir, ¿cómo es posible si ustedes vieron que gracias o por la culpa de ese Hamas perdieron todo? Te digo, siempre el mundo dice Palestina libre, Palestina libre. Yo saqué un video y hasta lo saqué en japonés por la inteligencia artificial. Alguien puso el pueblo elegido, habla hasta japonés. Sí, el pueblo elegido es una inteligencia artificial, pero no, me llamaron de Japón, me mandaron un mensaje que quieren una entrevista a un canal de Japón porque hasta que encontraron un soldado hablando japonés. Ahora qué decirle que no hablo japonés, que por la censura del ejército no puedo hablar. Pero el punto ahí, muestro el lugar en Gaza, que era un lugar que hasta 2005 se le pertenecía a Israel, era un lugar que era Gush Katif, toda esa parte que era muy lindo, hay playas, hay todo, era uno de los lugares más lindos de Israel. La gente, yo estuve ahí como joven todavía, antes que se entregó, y en 2005 Ariel Sharon, el primer ministro, decide dar todo eso a los palestinos. Desaloja 8,000 judíos de sus casas, de las casas por la fuerza, por gritos, por problemas, pero los sacan los muertos de sus tumbas. Era una época terrible en Israel en 2005 y entregó todo eso a los palestinos. Entonces, ¿qué dije ahí? Palestina se liberó de los judíos en 2005, totalmente, ni un judío vivió en la franja de Gaza desde 2005. Se liberó, pero ¿qué pasó? Después llegó Hamas y lo ocupó como un gobierno. Entonces, si ustedes dicen Palestina libre, tiene que ser libre de esos grupos radicales que en vez de transformar a este lugar como Singapur, Dubái, el mejor lugar del mundo, es el lugar que más dinero ha recibido de todo el mundo.
Y en vez de usar el dinero para construir arriba, construyeron abajo, un Guanajuato tipo Gaza. Es horrible, ustedes no saben las cantidades de túneles que ellos construyeron. Yo vi en mis ojos algunos y me impacté. Nosotros en Israel tuvimos que esperar años de hacer el túnel pequeño de Jerusalén a Tel Aviv para que pase el tren. ¡Años! Y ese costó billones de dólares. Y ellos hicieron cientos de túneles. ¿Saben cuánto dinero eso implica? Es decir, nada más con el dinero de los túneles podían tener el mejor país del mundo. Y eso es lástima, eso es una lástima, es una tristeza total. En vez de desarrollar su pueblo, tienen un lugar muy lindo, tienen playas, tienen todo. Y en vez de hacer esto, dañan al otro. Es decir, eso para mí todavía me genera una complicación, no lo capto, no entiendo. Y para mí todavía la guerra, es complicado, todo es malo, no queremos guerra. La verdad que uno piensa que a veces es lindo ir, pero no es lindo para nada, no puedes comer bien, no puedes dormir bien, estás con miedo todo el tiempo. Es complicado por todos los aspectos. Nosotros queremos paz y ojalá que termine la guerra. Además, mira, yo no sufrí tanto por la guerra, vamos a decir, pero yo conozco soldados de mi unidad que estaban mucho más tiempo que yo, que tienen familia que sufre en Israel. Mi familia ahora, por ejemplo, está en Guatemala, ¿okay? Porque tengo también trabajo, lo puedo mover a través de mi trabajo, entonces, porque mi trabajo no es la coalición humanitaria, sino es dar conferencias, entonces tengo la facilidad que, por ejemplo, ahora mi familia está protegida, disfrutan, están bien, ¿ok? Pero hay gente que perdieron su trabajo, están meses en el ejército, ya no pueden trabajar, ya no pueden eso, la economía del país va para abajo, hay gente que trabaja en el turismo, va para abajo, lo que quiere salvarlo, que vaya al viaje de solidaridad, de Keren Kayemet, eso, de Keren Kayemet, las fechas y eso después, pero el punto es, la guerra no es algo bueno, es algo malo, no nos cuesta, pero para mí, tenemos que entender cómo podemos, al final, si alguien quiere el bien también de los palestinos, tiene que ver cómo los salva de esos grupos radicales y empieza a desarrollar un lugar mejor, un lugar bueno también para ellos. Y ojalá, no es fácil estar y ver todo esto y entender que hay gente que lo único que tienen en la mente día y noche es matarte, es eliminarte. Es triste. Gracias, Rabino. La inquietud mía es como exmilitar. Yo sé que en Israel todo varón, e incluso las mujeres, tienen que prestar un servicio obligatorio. Que de eso están excluidos algunos religiosos, requete ultraortodoxos, que son todo lo que usted quiera. En el caso suyo, Rabino, que pertenece a una organización humanitaria, pero que lo vemos en un video con un uniforme militar, con un arma, que usted habla de mi unidad, ¿cómo es ese vínculo? Porque yo diría, bueno, allá están en guerra, el Rabino estaba de uniforme la semana antepasada, manda un video, pero hoy está aquí en Colombia asistiendo a esto, ¿cómo es ese proceso de hasta luego ya vengo muchachos y vuelve? ¿Cómo es su relación como militar o no? Excelente, esa es la inquietud. Excelente pregunta. Sí, el ejército es ejército, no hay me voy y regreso, pero hay reserva. Yo no soy soldado sadir regular, ¿sí? Ya soy viejo, ¿sí? Es decir, soy reservista. Entonces te llaman a la reserva. Ahora, cuando te llaman de reserva hay algo que se llama Tzav Shmone. A nosotros nos entregaron 2 veces, por ejemplo a mí, Tzav Shmone, que es obligatorio, no importa dónde estás, tienes que venir. Llegué, el Tzav Shmone estaba limitado a 35 días, ¿ok? Después se puede seguir, hay algunos que siguen, hay algunos que son más importantes para el ejército, dentro del ejército, en algunos temas, en algunas cosas, hay unos que tienen más, que manejan más cosas importantes, entonces lo agarran para más tiempo. Pero después que yo cumplí los tiempos de reservas obligatorios, entonces tenía la opción de salir. Tenemos otra vez ahora otro llamado para octubre. Hay varios llamados. Entonces uno puede seguir o terminar. Hay unos que también lo pueden terminar antes. Dice, tengo problemas con mi familia, esto, el otro. Como es reserva,
entonces más fácil mover. Cuando es un soldado que debe de cumplir sus 3 años, por ejemplo, ahí no puede salir y regresar, y Colombia y comunidad de Orel y todo, con todo respeto, hay ciertas reglas. Pero te digo, yo no quería estar en la guerra, yo no quería estar en el ejército. Yo soy persona más de paz y de humanitario. Yo trabajo en países árabes también. Yo hace poco estuve en Arabia Saudita, en Qatar, en Pakistán, estuve en muchos países árabes. Entonces también tengo miedo si voy a sacar video del ejército y de repente me van a reconocer en un país árabe, si un loco me va a matar. Entonces tampoco no era tanto mi idea de ir al ejército al principio, pero después de ver el 7 de octubre y con Zaka y con esto, ver lo que ellos hicieron, entendí que no es un lujo estar o no estar, es una obligación. De todo lo que podemos hacer, debemos de hacer. No hay otra opción. ¿Ah? Los ortodoxos, hay ortodoxos que están en el ejército. No es que todos los ortodoxos no están en el ejército, hay muchos ortodoxos que están en el ejército. Sí. Hay algunos que murieron hasta también de ortodoxos. En mi unidad había hasídicos también, con todos los peot, lo que se dice, pero la mayoría no van, de acuerdo a lo que expliqué en la mañana. Para ellos ahora hay mucha, se va a cambiar un poco, no todo, porque manejan otro tipo de pensamiento y es bastante complicado y delicado. Rabino, ¿nota usted que la guerra está haciendo en general volver al pueblo de Israel a la Torá, a los principios, a buscar del Señor, a ser más espirituales? Y usted, estando en la guerra, ¿aprovecha también ese tiempo para compartir de la fe a los soldados? Bueno, excelente pregunta. Primer motivo de la... Mira, ¿por qué pasó la guerra? Y eso, como dije al principio hoy en la mañana, no entendemos por qué Dios hace las cosas, no entendemos por qué tanta maldad, no tenemos justificación, pero sí debemos de tratar de responder. Por ejemplo, Israel antes de la guerra estaba bastante separada de discusiones tremendas de reforma, no reforma, de muchas cosas que nadie entendió qué está discutiendo, pero discutieron casi a matar uno al otro. Y ahora hay una frase que dice así: si en la guerra debemos de unificar para sacrificar, después de la guerra vamos a tener que sacrificar para unificar. Es decir, vamos a tener que acercar uno al otro y entender que al final somos hermanos y tenemos que saber vivir juntos, derecha, izquierda, ateos, religiosos, seculares. Debemos de entender a vivir juntos. Para mí la guerra también tiene que causar ese punto, porque esos monstruos que llegaron a matar no preguntaron derecha, izquierda, judío, no judío, mataron a todos. Si el rabino Lau, que era sobreviviente del Holocausto, que ese era el rabino principal de Israel, yo estuve con él en un encuentro interreligioso y él... con su hijo. Entonces su hijo acaba de terminar su misión como rabino principal de Israel, el hijo David. Entonces él dijo así: para morir juntos ganamos los mejores premios, pero para vivir juntos no empezamos ni la primaria. Entonces, morir juntos sabemos morir juntos, pero tenemos que saber unirnos, primero unirnos y también unirnos alrededor de un significado del judaísmo, porque al final en Israel estamos también por la historia, por el judaísmo. Lamentablemente hay muchos que no cumplen, o como dicen, no cumplen ni cumpleaños, pero igual poco a poco van acercando. Entonces estamos con la esperanza que vamos a tener más cercanía, más significado, más judaísmo, más cosas buenas y más unión, para tener en verdad un estado fuerte. Dice, una de las razones más grandes del 7 de octubre, que Sinwar, Hezbollah, todos hablan, que vieron al pueblo de Israel tan separado y aprovecharon el momento. En toda la historia nosotros perdimos cuando estuvimos separados, y uno lo puede leer en el tiempo del rey David. Eran todos justos y perdieron la guerra porque estaban separados. El tiempo de Ahab, que eran idólatras, ganaron guerras porque estaban juntos. Entonces hay que estar unidos. Bueno, muchísimas gracias, Rabino. El Bacari ya llegó, está con los jóvenes allí enseguida. Y en este momento necesitamos movernos del lugar, tomen aire, oxigénense un poquitito mientras se organiza el Ministerio de Alabanza para el servicio de cierre. Así que a partir de este momento puede tomar aire, también que tome aire el rabino,
Y si quieren ir al salón de al lado, ahí pueden estar. Allá son 30 grados, aquí 28. Gracias, un aplauso, Rabino, gracias.